Mis padres me dijeron que si dejaba mi carrera para cuidar de los últimos días de mi abuela, su casa sería mía. Luego los escuché reírse mientras planeaban venderla. Pero no tenía ni idea de lo que mi abuela había firmado, hasta que el abogado leyó su último testamento. Siempre fui la hija que hacía lo correcto. Mientras mis compañeros viajaban por el mundo o salían cada fin de semana, yo pasaba noches en vela estudiando anatomía, entregando prácticas y soñando con convertirme en médica. Mi nombre es Claudia, y hasta hace poco, estaba en cuarto año de medicina, con un futuro brillante por delante. Pero todo cambió con una llamada. Eran las 6 de la mañana cuando el teléfono fijo sonó. Mi madre, Alicia, tenía la voz apagada, casi llorosa. Claudia, es tu abuela, la abuela Matilde. El médico dice que no le queda mucho tiempo. Yo sentí que el piso se me hundía. Mi abuela no solo era parte de mi familia. Era mi refugio. Mi verdadera madre, en muchos sentidos. Quiero ir a verla, mamá, le dije, ya buscando pasajes en el celular. No, espera, tu padre y yo estuvimos hablando. Es probable que necesite atención constante en estas semanas. Y tú, bueno, eres la única que podría ayudarla de verdad. Me detuve. ¿Estás diciendo que deje la universidad? No te estamos obligando, intervino mi padre, Tomás, desde el altavoz. Pero piensa en esto, hija, tú sabes cuidar. Eres responsable. Y si lo haces, la casa será tuya. ¿Qué? La casa de tu abuela. Ella ya lo dijo. Que si tú la cuidabas, te quedaría a ti. Es una buena propiedad. Terreno amplio, sin deudas. Es lo justo, ¿no crees? Me quedé en silencio. Amaba a mi abuela. Si ella me necesitaba, no había duda de que iría. Pero el tono de mi padre, tan práctico, tan frío, me dejó una punzada en el estómago. Déjame pensarlo. Pero ya lo sabía. Al día siguiente, dejé mis clases, mi internado hospitalario, y empaqué mis cosas. Llegar a la casa de mi abuela fue como entrar a otro mundo. El aire olía a eucalipto y pan casero. Ella estaba en su mecedora, más delgada, pero con los ojos vivos. Cuando me vio, abrió los brazos con ternura. Mi niña, ¿viniste? Claro que sí, abuela, le dije, conteniendo las lágrimas. Pasé los siguientes días limpiando, cocinando, revisando sus medicinas. La llevaba al médico, la ayudaba a bañarse, le leía en las noches. Y entre cada gesto de cariño, ella me observaba con esa mirada sabia que siempre me desarmaba. ¿Sabes algo, Claudia? Me dijo una noche, mientras la arropaba. Lo único peor que envejecer, es hacerlo rodeada de gente que solo quiere ver cuando vas a morir. No digas eso, abuela, no hablo por ti, niña. Tú tienes corazón. Pero tus padres. Ay, si supieras lo que he tenido que oír. Me quedé quieta. ¿Qué cosas? Ella solo sonrió, con tristeza. No te preocupes. El tiempo revela a todos. Pasó un mes. Mis padres apenas llamaban. Cuando lo hacían, preguntaban por la casa, por el terreno, por si ya estaba todo arreglado con la escritura. Yo esquivaba sus preguntas. No me importaba la propiedad. Me importaba mi abuela. Hasta que una noche, escuché lo que no debía. Estaba en la cocina, calentándote para ella. Mi madre había venido a dejar algunos documentos. Pensé que ya se había ido, pero escuché su voz desde el jardín, hablando por teléfono. Sí, claro, en cuanto la vieja se apague, vendemos. Total, Claudia lo está haciendo por cariño. Ni sabe lo que vale la propiedad. Silencio. No, ni firmó nada. Fue de palabra. ¿Qué? ¿Vamos a regalar la casa por cuidar a la vieja 2 meses? Por favor. No respiré. Sentí el corazón congelarse. Y entonces, escuché la risa de mi padre, del otro lado del teléfono. Además, la universidad de Claudia siempre le quedará grande. Ya es hora de que piense en otra cosa. Se me cayeron las tazas al suelo. Me fui sin que me vieran. Esa noche no dormí. Pero supe, sin lugar a dudas, que había cometido un error. Uno enorme. Pero también entendí algo más. Mi abuela sabía. Y, de alguna forma, se estaba preparando para ello. Los días siguientes transcurrieron en una calma densa. No por tranquilidad, sino porque cada gesto, cada palabra que antes parecía inocente, ahora llevaba una carga oculta. Mis padres regresaron a la ciudad. Antes de irse, mi madre me abrazó con una sonrisa fría. Te estás portando como una verdadera hija, Claudia, dijo. Estoy orgullosa. Pero sus ojos no mostraban orgullo. Mostraban cálculo. Y eso me dolió más que cualquier herida física. Quedé sola otra vez con mi abuela. Ella ya no hablaba mucho, dormía la mayoría del tiempo. Pero una tarde, en uno de sus pocos momentos lúcidos, me llamó a su lado. Su voz era apenas un susurro, como si el aire mismo le costara esfuerzo. Claudia, estoy aquí, abuela. ¿Necesitas algo? Ella me tomó la mano, con esa ternura que solo tienen las abuelas de verdad. Me miró con esos ojos gastados que, sin embargo, lo veían todo. ¿Me prometes algo? Lo que sea. Pase lo que pase, no confíes en las sonrisas falsas. Sobre todo, cuando vengan de quienes dicen ser tu sangre. Me tensé. ¿Lo dices por mamá y papá? Ella cerró los ojos. Y en un gesto que me heló la sangre, simplemente asintió.
Luego señaló hacia su armario. Segundo cajón. El de la izquierda. No dije nada en ese momento. La arropé, le di un beso en la frente y esperé a que se durmiera profundamente. Esa noche, apenas la escuché respirar en su habitación, fui al armario. El segundo cajón de la izquierda parecía como todos los demás. Viejas bufandas, documentos médicos, un rosario. Pero debajo de todo, escondido entre una bolsa de tela, encontré un sobre grueso y cerrado, con su caligrafía temblorosa, para Esteban Romero. En caso de traición. Me senté en la cama y sostuve el sobre como si ardiera. ¿Quién era Esteban Romero? Y lo más importante, ¿qué contenía ese sobre que debía entregarse solo si alguien la traicionaba? Lo guardé en mi mochila, sin abrirlo. Por instinto. Porque algo me decía que todavía no era el momento. Y porque lo que fuera que mi abuela había preparado, debía mantenerse intacto. Al día siguiente, mientras cambiaba las sábanas de su cama, noté que había una carpeta escondida entre los libros del velador. No tenía nombre. Solo una hoja al frente que decía, documentación de la propiedad. Mi corazón se aceleró. La carpeta contenía papeles de hace décadas, escrituras originales de la casa, planos, renovaciones, pagos de impuestos. Todo estaba perfectamente organizado, hasta que encontré una hoja más reciente, que echaba apenas 2 meses atrás. Tenía la firma de Matilde y otra que no reconocía. Era un documento notarial. Y estaba incompleto. Faltaba la segunda hoja. Eso me inquietó. ¿Mi abuela había iniciado algún trámite legal? ¿Acaso era eso lo que el sobre para Esteban Romero completaba? La última página de la carpeta tenía un post-it pegado, no confíes en lo que ves. Están esperando el momento para sacártelo todo. Me quedé quieta. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. El viento soplaba fuerte. Y dentro de mí, algo se despertó. Ya no era solo tristeza. Era rabia. Y una certeza que me quemaba el pecho. Mis padres no solo me estaban usando. Querían robarme todo. Y esta vez, no iba a quedarme callada. Esa noche, mientras preparaba la cena, el teléfono fijo sonó. ¿Aló? Una voz masculina, formal, respondió, buenas noches. ¿La señorita Claudia? Habla el doctor Esteban Romero. Me dijeron que tal vez usted podría contactarme. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sí, soy yo. Recibí una notificación de su abuela semanas atrás. Me pidió que me pusiera en contacto con usted si algo pasaba. ¿Está todo bien? Me quedé en silencio. Luego miré hacia el sobre que había escondido en la alacena, y le respondí, creo que es momento de que hablemos. No dormí esa noche. Releí el sobre una y otra vez. La caligrafía de mi abuela, firme aunque temblorosa, parecía decirme: hazlo ahora. Al día siguiente, tomé un bus hacia la ciudad. Me senté junto a la ventana, con el sobre apretado en la mochila como si fuera dinamita. Durante todo el trayecto solo pensaba en una cosa: ¿qué había querido proteger mi abuela con tanto cuidado? El estudio jurídico del doctor Esteban Romero estaba en una vieja casona de techos altos, cubierta de yedra. Era discreta, elegante y extrañamente acogedora. Cuando entré, una secretaria de cabello gris y lentes pequeños me miró con calidez. ¿La señorita Claudia? Asentí. El doctor la está esperando. Por aquí. Me condujo hasta una oficina con muebles de madera oscura, estanterías repletas de libros legales, y una ventana que daba a un pequeño jardín interior. Sentado detrás del escritorio, un hombre de unos 60 años se levantó apenas me vio. Alto, con barba blanca bien recortada y una expresión seria, pero no fría. Claudia, soy Esteban. Lamento mucho lo de tu abuela. Era una mujer extraordinaria. Sentí que se me apretaba el pecho. Asentí con la cabeza. Ella me pidió que le entregara esto, dije, sacando el sobre. Me dijo que, si algo salía mal, usted debía tenerlo. Esteban lo recibió con ambas manos, como si supiera exactamente lo que contenía. No lo abrió de inmediato. Lo sostuvo un momento, en silencio. Tu abuela y yo nos conocimos hace más de 20 años, dijo, mientras deslizaba sus dedos por el borde del sobre. En esa época, ya desconfiaba de tus padres. Pero fue en estos últimos meses, cuando tomó la decisión definitiva. ¿Qué decisión? Él abrió el sobre. Sacó una serie de papeles y comenzó a leer. Su ceño se frunció por momentos. Cuando terminó, me miró fijamente. Claudia, ¿tus padres te dijeron que la casa sería tuya si la cuidabas? Sí. Me lo prometieron. Pero hace unos días los escuché hablando, planean venderla apenas puedan. Y se burlaban de mí. Esteban asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Matilde lo temía. Por eso preparó un segundo testamento. Uno que no registró públicamente aún, pero que me confió. Con instrucciones específicas. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Un segundo testamento? Sí. En él, declara que la casa, los terrenos y todos sus bienes personales, pasarán a ti, de forma exclusiva. Y deja constancia de que sus hijos, Alicia y Tomás, no recibirán nada. Me cubrí la boca con las manos. Ella. ¿De verdad lo hizo? Y más aún, dijo, bajando la voz. Me pidió que no lo presentara de inmediato. Quería ver si tus padres mostraban su verdadera cara. Quería asegurarse de que tú también abrieras los ojos.
Esteban sacó una carpeta más delgada del cajón inferior del escritorio. Aquí está la grabación notarial. Tu abuela explica, con sus palabras, por qué hace esta decisión. Si tus padres impugnan, será suficiente para detenerlos legalmente. Me tomó unos segundos procesarlo todo. Mi abuela me había dejado armada. Había visto el juego mucho antes que yo. No solo me protegía desde el más allá, me estaba dando el poder de defenderme. ¿Y qué hago ahora? Tú decides. Podemos presentar el testamento en cuanto quieras. Pero te advierto, cuando lo hagamos, no habrá marcha atrás. Tus padres se enterarán de que Matilde los desheredó. Y tú quedarás en el centro del fuego. Me quedé en silencio. Pensé en sus risas en la cocina. En su burla. En todo lo que había renunciado para estar con mi abuela. En cómo nunca preguntaron si necesitaba algo, si me sentía sola, si extrañaba mi vida. Y recordé las últimas palabras de mi abuela: pase lo que pase, no confíes en las sonrisas falsas. Levanté la mirada. Ya no tenía miedo. Solo determinación. Preséntelo, doctor. Quiero que se sepa la verdad. Cuando salí del estudio, el cielo estaba cubierto. Caminé sin rumbo unas cuadras, como si el aire mismo me pesara en los hombros. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto. De mi madre. Hola hija, ¿cómo sigue tu abuela? Avísanos si necesitas algo. Besos. Cerré los ojos, y por primera vez, no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento, entendí algo con absoluta claridad: yo ya no era su hija útil y obediente. Ahora, era una amenaza. Volví a casa antes del anochecer. El camino se sentía más largo, más denso, como si los árboles a los lados me observaran en silencio. El sobre ya no estaba en mi mochila. Lo había dejado con Esteban Romero, bajo su custodia legal. Pero sentía que algo invisible aún me acompañaba, como un manto de decisión que ya no podía quitarme de encima. La casa olía a eucalipto y lavanda, como siempre. Pero al entrar, todo se sintió más silencioso. Demasiado. Corrí hasta la habitación de la abuela. Estaba despierta, pero muy débil. Su respiración era corta, pausada, y su piel más pálida que nunca. Abuela. Soy yo. Claudia. Ella giró lentamente el rostro hacia mí, con esa dulzura que me partía el alma. Sonrió apenas. Mi niña, ¿saliste? Me senté a su lado y tomé su mano. Fui a ver al doctor Romero. Le entregué el sobre. Un destello brilló en sus ojos apagados. Asintió con lentitud. Bien, entonces ya estás lista. ¿Lista para qué? Para cuidarte de verdad. Porque cuando yo ya no esté, lo necesitarás. Ellos no te perdonarán que pienses por ti misma. Un nudo me apretó la garganta. No hables así, por favor. Ella me acarició la mejilla con sus dedos frágiles. Escúchame, Claudia. Yo también fui la hija buena. La que se sacrificó. La que nunca se quejó. Y eso me costó mi vida entera. No permitas que te la arranquen a ti. Me quedé con ella hasta que se durmió. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me senté en el viejo sofá de la sala, con una manta sobre las piernas, leyendo sin leer el mismo párrafo por horas. Y fue entonces, a eso de las 3 de la madrugada, cuando escuché algo. Un susurro. Un leve gemido. Corrí a la habitación. Mi abuela estaba convulsionando. Sus labios temblaban, sus ojos se abrían y cerraban. Grité su nombre, llamé al número de emergencia, traté de estabilizarla. Pero algo en mi interior ya sabía la verdad. El fin había comenzado. Pasé 3 días y 2 noches en el hospital. Dormía en la silla junto a su cama, con su mano entre las mías. No quería soltarla. Sentía que si lo hacía, se iría para siempre. El último día, abrió los ojos por última vez. Te amé más que a nadie, susurró. Yo también, abuela. No dejes que destruyan lo que construí para ti. Y entonces cerró los ojos. Y no volvió a abrirlos. El funeral fue frío, corto, práctico. Justo como mis padres lo habían querido. No lloraron. No pronunciaron palabras. Solo se acercaron a mí para preguntar ¿dónde están los papeles de la propiedad? No preguntaron cómo me sentía. No mencionaron ni una sola vez lo que significó mi abuela para ellos. Ni una. Los tiene el abogado, dije, con voz firme. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué abogado? Esteban Romero. Ella lo contactó antes de fallecer. Tiene instrucciones legales. Mi madre intercambió una mirada con él. Fue un segundo. Pero lo noté. Miedo. Ira. Y luego, control forzado. Ah, claro. Bueno, entonces lo gestionaremos pronto, dijo ella, dándome una palmadita en el hombro. No, mamá. Tú no vas a gestionar nada. Yo me encargaré de todo. Fue la primera vez en mi vida que les hablé así. Ellos no dijeron nada. Pero en sus ojos lo vi. El fuego. El resentimiento. Y la certeza de que esta vez no me dejaría pisar. Esa noche, de vuelta en la casa, algo cambió. Mientras cenaba sola en la cocina, el timbre sonó. Era un mensajero. Traía un sobre. Claudia. Esto es para usted. Firmé. Cerré la puerta.
y al abrir el sobre, mi corazón se detuvo. Dentro había una copia del testamento legal, sellada y firmada. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Casa, terrenos, cuentas de ahorro, pertenencias. Y una nota manuscrita, en tinta azul: la sangre se hereda. La lealtad y se demuestra. Abuela Matilde. No lloré. No esa vez. Lo que sentí fue una fuerza nueva. Una paz que venía no de la ternura, sino de la justicia. Pero también supe que la tormenta aún no había empezado. Y estaba por estallar. La calma duró apenas 3 días. Suficientes para que pudiera limpiar la casa, organizar los documentos del testamento y preparar la habitación donde había vivido mi abuela con tanto amor. Quería conservarla tal como ella la dejó. El olor a romero, las fotos enmarcadas en la mesita, su manta favorita doblada sobre la silla. Era mi forma de honrarla. Y también, de mantenerla cerca. Pero ese mismo viernes, mientras tomaba té frente a la ventana del comedor, llegó la tormenta. Un automóvil negro, lujoso, se estacionó frente a la casa. Mis padres bajaron de él. Mi madre iba con gafas oscuras, incluso cuando no había sol. Mi padre con su maletín de cuero, como si esto fuera una reunión de negocios. No tocaron el timbre. Entraron como si aún fueran dueños de todo. «Buenos días, hija», dijo mi madre, en un tono artificialmente dulce. «Esta ya no es tu casa», respondí, firme. Ella sonrió, pero sus ojos ardían. «¿Podemos hablar?» Los dejé pasar. Se sentaron en el salón como si el luto no existiera, como si nada hubiera pasado. Mi padre puso el maletín sobre la mesa y lo abrió. Sacó una carpeta. «Recibimos esto hoy. Una copia del testamento de tu abuela. El Nuevo Testamento. El que, misteriosamente, nos deja fuera de todo». Lo dijo sin pestañear, como quien lanza una amenaza envuelta en cortesía. «No hay nada misterioso, papá», respondí. Ella sabía lo que hacían. Escuchó sus planes. Lo hizo para protegerme. «Por favor», saltó mi madre, quitándose las gafas. Esa mujer estaba enferma. Ya no pensaba con claridad. «¿De verdad crees que ese documento tiene validez?» Me levanté despacio. Fui a la cómoda, saqué una copia sellada del testamento y la dejé sobre la mesa, frente a ellos. El documento tiene fecha, firma notarial, grabación en video, y respaldo de Esteban Romero. Es completamente válido. Si quieren impugnarlo, adelante. Pero están perdiendo el tiempo. Mi padre se quedó en silencio. Mi madre lo miró, buscando apoyo. Él cerró la carpeta con fuerza. «No te estamos pidiendo que nos devuelvas todo, Claudia. Solo que seas razonable. No puedes quedarte con todo esto. Es demasiado para ti». ¿Demasiado para mí o demasiado para que ustedes lo pierdan? Un silencio helado cayó sobre la sala. «Nos sacrificamos por ti», espetó mi madre, de pie. «Te dimos todo». Me dieron condiciones. Reglas. Obligaciones. Me ofrecieron esta casa a cambio de cuidar de una mujer a la que ustedes ni siquiera venían a visitar. Y luego, en secreto, planeaban venderla mientras yo me partía el alma aquí. No fue un regalo, fue una trampa. Mi padre apretó los puños. «Muy bien», dijo. «Si así quieres que sea. Nos veremos en tribunales». «Perfecto. Allí estaré». Salieron sin despedirse. Pero cuando la puerta se cerró, me quedé de pie en medio de la sala, sintiendo que mi pecho ardía. No por miedo, sino porque por primera vez en mi vida, estaba peleando por mí. Al día siguiente, recibí una llamada del doctor Romero. «Claudia, han presentado una solicitud de impugnación. Quieren hacer valer el testamento anterior, el de hace 10 años. ¿Eso es posible?» «Lo intentarán, pero no tienen base. La grabación de tu abuela es clara, la fecha es válida y su estado mental fue evaluado por un médico ese mismo día. No tienen forma de invalidarlo, a menos que encuentren alguna irregularidad». «¿Qué clase de irregularidad?» «Algo que puedan usar para cuestionar tu integridad. O la mía». Me quedé callada. «Cuídese, Claudia. Esto no será solo legal. Ya la conocen. Van a buscar maneras más sucias de desestabilizarla». Colgué. Y esa noche, comenzaron. Primero fue el ruido. Autos estacionados frente a la casa hasta altas horas. Voces que se iban apenas encendía la luz del porche. Luego, llamadas sin número. Silencios al otro lado de la línea. Una mañana encontré el basurero volcado. Y una cruz marcada en tiza sobre la puerta de entrada. No tenía pruebas. Pero sabía quién estaba detrás. Y también sabía que eso solo significaba una cosa: tenían miedo. Miedo de que por primera vez, no pudieran controlar todo. 2 días después, recibí una carta más. Esta vez, no del juzgado. Una carta escrita a mano. Sin remitente. Solo decía: «Te crees fuerte. Pero no estás sola. Y eso, tarde o temprano, te va a costar caro». La leí en silencio. La doblé con calma. Y luego caminé hasta el escritorio, encendí la cámara de seguridad que había instalado la noche anterior y la coloqué justo frente a la entrada. Si querían guerra, la tendrían. El juzgado olía a papel viejo y ansiedad. El tipo de ansiedad que uno no puede disimular con trajes caros o sonrisas forzadas.
Era la primera audiencia preliminar. Una instancia de conciliación, dijeron. Pero lo que realmente se sentía era un campo de batalla disfrazado de protocolo. Mi madre llegó vestida de negro, como si estuviera aún de luto. Mi padre con un portapapeles y una actitud de mártir. Yo llevé el vestido azul marino que mi abuela me regaló en mi cumpleaños 22. Porque me sentía con ella. Y porque ese día no pensaba retroceder. El juez, un hombre de unos 50 y tantos, nos miró con cautela antes de empezar. Bien. Estamos aquí porque la parte demandante, los señores Gómez, impugnan el testamento de la señora Matilde Zamora, que deja todos sus bienes a su nieta, Claudia Gómez. La defensa sostiene que el testamento es válido. ¿Correcto? Correcto, respondió Esteban Romero con su voz firme y serena. Mi madre fue la primera en hablar. Su señoría, nuestra madre estaba en un estado mental débil cuando redactó ese testamento. Había pasado semanas enferma. Creemos que fue influenciada emocionalmente. El juez se volvió hacia mí. Señorita Gómez. Me levanté despacio. Mi abuela no solo estaba lúcida. Tenía plena conciencia de lo que hacía. Ella grabó un video ese mismo día, dejó instrucciones claras a su abogado, y mantuvo contacto conmigo en todo momento. Y si me permite agregar, yo no estaba influenciándola. Yo estaba cuidándola. Los que brillaron por su ausencia, fueron ellos. El juez anotó algo. Esteban se puso de pie y pidió reproducir el video testimonio de Matilde. En la grabación, mi abuela estaba en su sillón, peinada, arreglada, con su voz temblorosa pero firme. Quiero dejar mi casa, mis bienes y lo poco o mucho que tenga, a mi nieta Claudia. Porque ella fue la única que no me trató como un estorbo. Porque cuando la vida se me iba, fue la única que se quedó. El silencio en la sala era sepulcral. Mi madre bajó la mirada. Pero no por vergüenza. Por estrategia. Y entonces, sucedió lo inesperado. Su señoría. Dijo el abogado de mis padres, un tipo pálido y cínico, tenemos un testimonio adicional que puede poner en duda la credibilidad de la señorita Claudia. ¿Qué tipo de testimonio? Una excompañera de universidad, que asegura que Claudia fue expulsada por mala conducta académica y falsificación de trabajos. Me quedé congelada. Eso es mentira, dije. Tenemos documentación. Y testimonio directo. El juez aceptó el documento, pero pidió que la supuesta testigo se presentara en la próxima audiencia. Mientras tanto, esa acusación quedaría en revisión. Después de la audiencia, salí del juzgado con la cabeza en alto, pero con el corazón ardiendo. No solo me querían quitar lo que era mío. Ahora estaban tratando de ensuciar mi nombre. Esteban me miró con calma. Esto no es nuevo. Cuando el poder no alcanza, intentan destruirte por dentro. ¿Y qué hacemos ahora? Demostrar que no tienes nada que ocultar. Y si ellos quieren jugar sucio, les ganaremos con luz. Esa noche no pude dormir. Revisé antiguos correos, archivos de la universidad, cualquier cosa que demostrara que esa historia era una fabricación. Y entonces recordé. Había un profesor que siempre me defendió cuando la presión me quebraba. El profesor Raúl Medina. Busqué su contacto y le escribí. A las pocas horas, me respondió, claro que te recuerdo. Fuiste una de las mejores. Si necesitas ayuda, dime. Le conté lo que ocurría. Y sin dudarlo, accedió a testificar a mi favor. La siguiente audiencia fue distinta. El juez pidió que la supuesta excompañera testificara. No apareció. ¿No tiene testigo? Preguntó el juez al abogado acusador. Se encuentra de viaje. Entonces eso queda descartado. Y entonces, el profesor Medina dio su testimonio, impecable, Claudia jamás fue acusada de falsificación. Fue un estudiante ejemplar. Y si fue presionada emocionalmente en esa etapa, fue por su familia. Lo sé porque me lo confesó entre lágrimas más de una vez. Mis padres quedaron inmóviles. Como si se les hubieran quemado todos los planes. El juez miró a todos en la sala. Esto ya no se trata solo de dinero. Se trata de dignidad. Y, hasta ahora, la única que ha demostrado tenerla, es la señorita Gómez. Pero yo sabía que esto no había terminado. Porque esa noche, mientras dormía, el timbre sonó a las 2:40 de la madrugada. Me levanté sobresaltada. Miré por la cámara del celular conectada al timbre. No había nadie. Pero en la pantalla, se veía algo en el suelo. Salí con una linterna. Un sobre. Dentro, solo una nota, ¿de verdad crees que con la ley basta? Todavía no has perdido todo. Y al reverso, una foto de mi abuela, pero recortada, con los ojos tachados en tinta negra. No pude dormir esa noche. Después de encontrar la nota bajo mi puerta, la sensación de seguridad se evaporó. Mi casa, esa casa que había luchado por proteger, ya no me parecía un hogar, sino un campo minado de amenazas veladas. Encendí todas las luces. Cerré puertas, ventanas. Verifiqué las cámaras. Y me senté en el suelo, frente a la chimenea, abrazando una de las mantas de mi abuela como si aún pudiera protegerme. ¿De verdad crees que con la ley basta? Esa frase no era solo una amenaza. Era una advertencia. Y aunque no tenía pruebas, en mi corazón sabía que mis padres estaban detrás. A la mañana siguiente, Esteban me llamó con noticias. Claudia, encontré algo. No es una prueba directa, pero sí una bomba de tiempo si la usamos bien. ¿Qué es?
Documentos antiguos de la propiedad. Notas notariales del año en que tu abuela compró esta casa. Resulta que ella no la adquirió sola. Me quedé en silencio. ¿Quién más aparece? Tu abuelo, como era de esperar. Pero también, tu padre. Por un breve periodo, él figuró como copropietario temporal. ¿Cómo así? Parece que firmó como cotitular por un préstamo que luego no pagó. Y tu abuela terminó cubriendo la deuda. Años después, ella solicitó que su nombre fuera eliminado por completo del título de propiedad. Lo interesante es que dejó una anotación en la escritura: renuncio a todo vínculo con Luis Gómez por traición moral y financiera. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Qué clase de traición? Eso es lo que vamos a descubrir. Esa misma tarde fui al desván. El mismo que había evitado explorar desde que la casa pasó a mis manos. El polvo cubría cada rincón, pero entre las cajas encontré un baúl cerrado con candado. Recordé una llave pequeña que mi abuela solía guardar en un relicario colgado en la cocina. La busqué. Encajaba. Dentro había cartas. Muchas. Algunas de amor, de cuando mi abuela era joven. Otras eran más recientes. Fechadas 10 años atrás. Matilde, lo siento. No sabía que Luis había sacado dinero de la cuenta conjunta sin decirte nada. Estoy dispuesto a testificar si lo necesitas. Él no tenía derecho a usar el nombre de la familia para ese negocio. Tu hija, Elena, estaba al tanto. No quiso intervenir. Dijo que era por el bien de la familia, punto. Me llevé la mano a la boca. Mi padre había usado el nombre de mi abuela para acceder a un préstamo privado. Lo perdió todo. Mi madre lo supo. Y mi abuela los desheredó, no por una rabieta, sino por una traición calculada, premeditada y silenciada durante años. Llevé las cartas al abogado. ¿Crees que esto pueda usarse? A nivel legal, no cambian el testamento. Pero sirven como evidencia de motivos válidos para la desheredación. Y más importante, si llegan a filtrarse, destruirán la imagen moral que tus padres están intentando proyectar en el juicio. Me miró con seriedad. ¿Quieres hacerlo? Tuve que pensarlo. Porque exponer todo eso también significaba revolver heridas familiares irreparables. Pero ya no estaba luchando solo por una casa. Estaba luchando por la verdad. Por mi abuela. Y por mi derecho a no ser manipulada nunca más. Sí, dije. Que el juez las vea. La siguiente audiencia fue distinta desde el primer minuto. Mi madre llegó con lágrimas falsas. Mi padre, con un aire de indignación, como si fuera él la víctima. Pero esta vez, yo estaba lista. Esteban presentó las cartas como anexos a la defensa. El juez las leyó en silencio. La sala se volvió sepulcral. ¿Señor Luis Gómez?, preguntó el juez. ¿Tiene usted algo que decir sobre las acusaciones de uso indebido del nombre y recursos de la señora Matilde Zamora? Mi padre tragó saliva. Eso fue hace muchos años. ¿Las cartas son verdaderas? Silencio. Sí. ¿Y la señora Matilde estaba al tanto y lo repudió por ello? Sí. ¿Y su esposa también sabía? Mi madre alzó la voz. Fue un error de juventud. Todos cometen errores. El juez cerró el expediente con fuerza. Ustedes no están aquí por un error. Están aquí porque, sabiendo que habían sido desheredados, intentaron manipular la voluntad de una mujer moribunda. Y ahora buscan culpar a su nieta por una decisión que su madre tomó en plena conciencia. El juez miró al abogado contrario. A este punto, salvo que presenten evidencia nueva, no veo razón para seguir adelante con la impugnación. Mi padre se puso de pie. Esto no se va a quedar así. Oh, si lo va a hacer, dijo Esteban, poniéndose también de pie. Porque si continúa con amenazas o difamaciones, no solo perderán la demanda. Podrían enfrentarse a cargos por coacción y fraude. Los rostros de mis padres cambiaron. De arrogancia a furia contenida. Pero no dijeron nada más. Salieron del juzgado sin mirar atrás. Yo me quedé sola en la sala vacía. Miré el expediente cerrado frente a mí. Era solo papel. Pero también era justicia. Justicia que había tardado años. Justicia que me había costado noches de llanto, miedo y culpa. Pero que ahora, finalmente empezaba a brillar. Esa noche me senté en el porche de la casa. Encendí la vieja lámpara de mi abuela. Y sentí algo por dentro que no sentía desde que ella partió. Paz. Pero también supe que aún faltaba un paso más. Porque aunque el juicio terminaba, el pasado todavía no había soltado su última carta. Y el fantasma de la venganza aún rondaba las sombras. Pensé que todo había terminado. El juez prácticamente cerró el caso, y mis padres se marcharon del juzgado sin más armas legales. Las cartas de mi abuela fueron como un disparo directo a sus máscaras cuidadosamente construidas. Durante unos días, creí que al fin podría respirar en paz. Me dediqué a limpiar la casa. A sacar viejas cortinas, abrir ventanas, regar las plantas. Quería que el aire de Matilde volviera a circular, que esta casa volviera a sentirse como lo que alguna vez fue. Un refugio. Pero, como siempre ocurre con las familias rotas, la paz es apenas un espejismo. Y yo estaba a punto de abrir la puerta al engaño más cruel de todos. Una mañana recibí una videollamada de Diego, mi hermano mayor. Claudia, ¿podemos vernos? Hacía meses que no hablábamos. Había evitado involucrarse en el juicio por no querer tomar partido.
Según él, solo quería paz. Pero su silencio me había dolido como una bofetada. ¿Ahora sí te interesa hablar? Respondí, sin rodeos. Mira, no quiero discutir. Solo quiero verte. Te llevo un café. Solo, 5 minutos. Accedí. Tal vez por ingenua. O tal vez porque en el fondo aún esperaba algo de él. Llegó con una bolsa de panecillos y 2 cafés. Vestía como siempre, elegante, informal, con su aire de hombre de negocios que siempre lo hacía sentir por encima de todo. Nos sentamos en el jardín. No voy a justificar lo que hicieron nuestros padres, dijo. Pero también entiendo que tú te sientas herida. ¿Solo herida? Intentaron arruinar mi nombre. Querían quitarme esta casa como si fuera una ladrona. Él suspiró. Ya sé. Créeme que lo sé. Y te admiro por lo que hiciste. Fuiste fuerte. Mamá y papá nunca imaginaron que ibas a tener el coraje de enfrentarlos. ¿Pero qué? Tú sabes que yo también pasé malos momentos. ¿Y esta casa? Siempre fue el símbolo de nuestra familia. ¿Estás segura de que quieres quedártela tú sola? Ahí lo supe. ¿Viniste a pedirme que la comparta? Estoy diciendo que podríamos venderla. Dividir. Empezar de nuevo. Los 3. Me reí. Una risa amarga, cortante. ¿Los 3? ¿Ahora eres su emisario? No. Estoy tratando de encontrar una solución pacífica. Tú no quieres paz, Diego. Quieres un pedazo del botín. Como ellos. No digas eso. Me puse de pie. ¿Sabes qué dijo la abuela de ti en una carta que encontré? Que eras el más débil de todos. Que nunca tomarías una posición porque te daba pánico perder el afecto de nuestros padres. Que te vendías por comodidad. Y aquí estás, probándolo. Vi cómo su rostro cambiaba. Del intento de hermano conciliador, al rostro de alguien que ya no se molestaba en fingir. Eres una maldita egoísta, Claudia. Y tú un traidor. Arrojé su café al suelo. Sal de mi casa. Y así lo hizo. Sin decir más. Pero esa tarde, supe que el verdadero enemigo no era solo mi madre. Ni mi padre. Era mi hermano. Esa noche, la alarma de la casa sonó. Me desperté sobresaltada. Corrí a mirar las cámaras. La de la cocina estaba cortada. La del patio trasero mostraba una silueta encapuchada, saltando la verja. Llamé a la policía al instante. Hay alguien en mi casa. Está entrando por el jardín. Traté de armarme con lo que tenía, un palo de escoba, mi celular, y el botón de pánico instalado tras el último incidente. La policía llegó en 12 minutos. No encontraron a nadie. Pero hallaron la ventana de la cocina abierta, y una nota pegada en la puerta del refrigerador. Una casa no se defiende con paredes, sino con sangre. Cuidado con lo que sigue. Me temblaban las manos. ¿Mis padres habrían llegado a ese punto? ¿O había sido Diego? Esteban vino a verme al día siguiente. Esto ya no es un juego legal. Esto es acoso. Y si siguen, podríamos denunciarlos formalmente. ¿Quieres que iniciemos ese proceso? No, dije. No todavía. Si atacan, van a cometer errores. Y cuando lo hagan, los voy a enterrar. Legalmente. Pero no antes de que caigan por su propia arrogancia. Pasaron 3 días sin incidentes. Y luego, un sobre más llegó por debajo de la puerta. Dentro, había una copia del certificado de nacimiento de Diego y un anexo que jamás había visto. Un contrato privado, firmado por mi abuela y un notario, dejando explícito que Diego había renunciado a cualquier reclamo sobre la casa, a cambio de que ella le financiara una maestría en el extranjero. Estaba firmado. Sellado. Y con huellas. Corrí a enseñárselo a Esteban. Esto es oro. No solo demuestra su renuncia voluntaria, sino que además prueba que ya recibió su parte en vida. Cualquier reclamo de su parte es ilegal. Y entonces, entendí. Esa no era solo una herencia. Era la herencia de la verdad. De los secretos. De los acuerdos ocultos. Y de la decisión de mi abuela de premiar a quien se quedó, a quien fue leal. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que la justicia no solo estaba de mi lado, sino que mi abuela también. Pero no sabía que lo peor estaba por llegar. Una mañana, mientras me duchaba, el timbre sonó con insistencia. Me puse la bata, corrí hacia la puerta. Era el portero del edificio. Tenía el rostro pálido. Señorita Claudia, hay una mujer llorando en la entrada. Dice que es su madre. Dice que su padre está en el hospital. En estado grave. Y mientras corría hacia el ascensor, algo en mi interior me detuvo. ¿Y si todo esto no era más que otra jugada? Bajé las escaleras con el corazón latiéndome como un tambor. La imagen de mi madre, llorando a la entrada del edificio, me tomó por sorpresa. Vestía de negro. El maquillaje corrido. El cabello desordenado. Pero sus ojos no estaban hinchados. Ni rojos. Solo brillaban. Como si supiera que la estaba observando. Como si todo fuera un papel que había ensayado frente al espejo. ¿Qué pasó? Pregunté, sin ocultar mi desconfianza. Ella bajó la mirada, temblando ligeramente. Tu padre está en cuidados intensivos. Le dio un infarto.
Pensé que debía saberlo. No respondí. El portero se apartó con discreción. Mi madre me tomó del brazo. Su mano era fría, firme. Claudia, por favor. No es momento de reproches. Quiero que vengas conmigo. Está en el Hospital San Andrés. Te necesita. ¿Y por qué no le pediste a Diego que fuera contigo? Sus ojos se endurecieron apenas por un instante. Diego está lejos. Y tú eres su hija. Pero ese microgesto fue suficiente. Lo supe. Estaba mintiendo. Subí a mi departamento. Cerré con doble llave. Llamé al Hospital San Andrés. ¿El señor Luis Gómez ha ingresado hoy a emergencias? Un momento, por favor, silencio. Lo siento, no tenemos ningún paciente registrado con ese nombre. Colgué. Me senté frente a la puerta. Y respiré hondo. Mi madre había fingido un infarto de mi padre. ¿Con qué fin? 1 hora después, me llegó un mensaje de texto. Sin número registrado. Queríamos hablar. A solas. Pero ahora tendremos que hacerlo a nuestra manera. Llamé a Esteban. Le conté todo. Me pidió que no saliera sola, que reforzara la seguridad. Y entonces, como si el destino decidiera pisotear todo al mismo tiempo, mi sistema de cámaras colapsó. Una a una, comenzaron a mostrar la pantalla negra de conexión perdida. Corrí a revisar el panel de control. Sin señales de sabotaje. Solo, apagadas. Y ahí sentí algo que no había sentido en años. Miedo real. No por mi casa. Ni por mi reputación. Sino por mi vida. Esa noche no dormí. Me quedé en vela, con una linterna y una navaja en el bolsillo de mi bata. Y fue entonces cuando, cerca de las 3 de la madrugada, escuché el crujido. Una puerta del patio trasero. Moviéndose. Lenta. Muy lenta. Me levanté sin hacer ruido. Me acerqué con pasos medidos. Y cuando giré la esquina del pasillo, encontré una silueta. No era mi padre. No era mi madre. No era Diego. Era un desconocido. ¿Quién eres? Grité. El hombre levantó las manos. No grites. Me envían tus padres. Solo vine a dejar esto. Dejó una caja negra sobre el suelo. Luego salió corriendo. No lo perseguí. Mis piernas no me lo permitían. Abrí la caja. Dentro había una foto de mi abuela, rota por la mitad. Una nota escrita a mano: esta casa era de Matilde. No tuya. Tú solo la cuidaste por un tiempo. No te corresponde por sangre, ni por mérito. Y debajo, una memoria USB. Esteban vino a casa esa misma mañana. Revisamos el contenido. Un video. Grabado desde un teléfono. Mi madre, sentada con Diego y un abogado desconocido. Ella no resistirá la presión, decía Diego. Es emocional. Siempre lo fue. Entonces métanle miedo, respondió mi madre. Que piense que está en peligro. Que sus vecinos la rechazan. Que no puede dormir tranquila. Cuando se sienta sola, vendrá a nosotros. Rogando. Mi estómago se revolvió. El abogado los miraba con frialdad. ¿Y si se niega? Entonces la sacamos por la fuerza legal. Alegamos que está emocionalmente inestable. Que se está comportando como una paranoica. Hacemos que un psiquiatra la evalúe. La declaramos no apta. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propia madre planeaba internarme. Quitarme todo. Hasta la cordura. Esteban no decía nada. Solo miraba la pantalla con la mandíbula apretada. Con esto los destruyo, dijo al fin. No solo perderán la demanda, perderán su nombre. Sus negocios. Su lugar en la sociedad. Pero yo no lo escuchaba. Solo podía pensar en algo. Todo esto lo planeaban hace meses. Todo era parte de un entramado de manipulación tan fino que casi caigo. Casi. Pero esa noche, al volver a estar sola, entendí lo más doloroso. Ya no tenía familia. La había perdido. No por decisiones mías. Sino por su ambición. Su sed de control. Y aún así, sentía culpa. Mi abuela me dijo una vez: la sangre no es garantía de amor. A veces, la familia que te toca es tu primera batalla. Y al fin entendía lo que quería decir. Me fui a dormir con la memoria USB bajo la almohada. Y con los ojos abiertos. Esperando. Sabiendo que, aunque ya los tenía legalmente vencidos, aún no habían lanzado su golpe final. Y cuando lo hicieran, yo iba a estar lista. Una semana después de recibir el video, Esteban y yo presentamos la prueba ante la fiscalía. La grabación de mi madre, de Diego y del abogado cómplice no solo los hundía, los exponía como depredadores familiares que planeaban manipular el sistema judicial para declarar a su hija mentalmente inestable y despojarla de todo. En menos de 48 horas, se abrió una investigación penal por conspiración, suplantación de identidad legal, coacción y tentativa de fraude sucesorio. Diego desapareció. Mi madre, por su parte, se presentó con una sonrisa estudiada y un abogado nuevo. Mi hija está manipulando todo. Esa grabación es falsa. Nunca ocurrió. Pero el juez la interrumpió. Había recibido otro documento. Uno que ni siquiera yo esperaba. Un testamento nuevo. Sellado.
Notariado. Entregado directamente por un notario retirado que fue íntimo amigo de Matilde. El juez lo leyó en voz alta. Yo, Matilde Guerrero, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que, si mi nieta Claudia Gómez se viera alguna vez en peligro por los miembros de esta familia, mi hija Carmen y mi nieto Diego, se ejecutará este documento sellado el 14 de febrero, día en que Claudia abandonó sus estudios para cuidar de mí. Declaro, además, que cualquier intento de impugnar este testamento se considerará una renuncia automática a cualquier derecho hereditario. El inmueble, mis cuentas y pertenencias serán entonces propiedad total de Claudia, quien me cuidó cuando nadie más lo hizo. La sala quedó en silencio. Mi madre palideció. Diego, que había sido localizado y traído bajo custodia, bajó la cabeza como un niño atrapado robando. El juez no necesitó más. Ratificó la propiedad en mi nombre. Ordenó medidas de restricción. Y dejó abierta la investigación penal, cuyos cargos podían llevarlos a prisión. Salí de la sala con las piernas temblorosas. Esteban me tomó la mano. No dijo nada. Solo la apretó con fuerza. Lo lograste, susurró. Tu abuela te protegió incluso después de muerta. Y yo, por primera vez en años, lloré. No de tristeza. No de miedo. Sino de alivio. Pasaron 6 meses. Me alejé de todo. La casa fue remodelada, pero no con lujo. Con amor. Pinté los cuartos. Convertí la habitación de Matilde en una pequeña biblioteca. Puse una foto suya en el pasillo, con una placa de madera que dice, aquí vive el amor que no supo rendirse. Mi madre y Diego no se acercaron más. No enviaron cartas. No hicieron llamadas. Solo recibí, una tarde, una caja. Sin remitente. Adentro, un sobre con una sola frase, nos arrepentimos de no haberte destruido antes. Lo quemé. Sin abrirlo. Sin miedo. Sin lágrimas. Un año después, un abogado me buscó en la puerta. ¿Claudia Gómez? Sí. Su abuela tenía una propiedad en el campo. Una casa modesta. Nunca la registró a su nombre. Pero dejó un manuscrito escrito a mano, nombrándola como beneficiaria si superaba una última prueba, resistir a su propia familia. Me quedé sin palabras. Me entregó la llave. Una carta. La abrí esa noche. Y decía, la casa fue solo un símbolo. El verdadero legado es que nunca dejaste que ellos te convirtieran en lo que tú no eras. Que tu corazón siga siendo fuego, pero nunca ceniza. Te amé más que a nadie, Claudia. Te amé con todo mi cuerpo, incluso cuando ya me fallaba. Y nunca dudé que, cuando ellos vinieran a devorarte, tú sabrías morder primero. Firmado, Matilde Guerrero. Hoy, cada mañana, riego las plantas del jardín. Leo en voz alta. Y a veces, cuando el viento sopla entre las cortinas, juro que le escucho reírse. Libre. Y yo también. Porque al final, no heredé una casa. Ni dinero. Ni propiedades. Heredé la fuerza de una mujer que no se dejó destruir. Y aprendí a hacer lo mismo.